¿Qué cosas van a pasar en Puerto Rico al final del siglo XVI y a comienzos del siglo XVII? Esos aspectos y esos fenómenos y sucesos son muy importantes porque esa es la base de lo que nosotros somos hoy como sociedad. Y de eso vamos a hablar hoy en el podcast de Historia de Puerto Rico en 30 minutos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alexis León y si eres nuevo en este canal de YouTube o en este podcast, soy un profesor de Humanidades y de Historia en la isla de Puerto Rico y esto es otro episodio más de esta sección de Historia de Puerto Rico en 30 minutos, la que estoy subiendo tanto a YouTube como videos, como también a Spotify, a Anchor, a Google Podcast, en fin, un montón de plataformas de podcast que hay. En podcast los consigues bajo el Agnesio, AGN, Agnesio Podcast, porque ahí comparto material con unos colegas y amistades de una gran familia de Sudamérica, España, México, Puerto Rico, bueno, un sinfín de personas. Así que allá lo puedes buscar como Agnesio Podcasts o en este canal si estás viendo este video de YouTube, Profesor León. Vamos a hablar hoy, vamos a tomar el tema hoy donde lo dejamos la clase o el podcast pasado. Me acuerdo que hablé de ese movimiento de la industria minera a la industria agropecuaria. La industria agropecuaria es la industria que va a traer la caña de azúcar, los hatos ganaderos, todo lo que tiene que ver con animales y siembra. Y es el movimiento realmente desde la industria del oro, o sea, la industria de la minería. Y en Puerto Rico eso va a suceder por varias razones. Número uno, la mano de obra, o sea, cada vez era más la explotación del trabajo para conseguir la cantidad que se conseguía de oro y de metales preciosos en Puerto Rico. Pero más importante que eso es que recuerden, y vuelvo y lo repito muchas veces, una vez se conquista y se establecen las sociedades en México, lo que va a ser el Virreinato de Nueva España, y en Sudamérica, ya el Caribe deja de ser lo más importante. Esas islas a las que llegó Colón van a dejar de ser lo más importante porque ya hay tierra firme, ya hay extensiones de terreno que se van a convertir después en países donde se puede conseguir más minería, más oro, más recursos, hay más mano de obra, hay más cantidad de personas llegando y el Caribe va a ser como desplazado un poco. Puerto Rico va a vivir ese fenómeno, va a vivir ese suceso y va a comenzar a transformarse en el mismo final del siglo XVI hacia una economía agropecuaria. Yo había mencionado en el podcast anterior, y si no te invito a que lo busques y lo veas, que hay tres productos específicamente que van a ser parte o van a ser los iniciales en esa economía agropecuaria. Independientemente o indiscutiblemente debo decir la caña de azúcar. Esto va a arrancar el primer ciclo de la caña de azúcar en Puerto Rico, este fenómeno, y eso lo vamos a estudiar en el episodio de hoy. También el jengibre, un producto bastante conocido en Puerto Rico, bastante utilizado en la cocina de Puerto Rico, no tan solo por nuestras abuelas y las personas que conocemos quizás de generaciones anteriores, sino también porque en la cocina creativa moderna, contemporánea, se está volviendo a rescatar el jengibre. Y número 3, la ganadería, que va a traer a Puerto Rico, no va a traer porque ya habían llegado, pero va a poner sobre el tapete esa industria de las vacas, el ganado, los caballos, muy importantes también, porque entonces van a venir a formar parte de esa nueva economía, de esa nueva industria, de esa nueva forma de hacer dinero realmente. Recuerden, seguimos siendo una colonia de España al final del siglo XVI y España tiene que ingeniárselas a ver cómo saca dinero. Antes de comenzar en el tema, y pienso que es muy importante hacer un hincapié en una temática que hablamos en el podcast anterior y tiene que ver con los ataques de los ingleses, tanto el de Francis Drake como el de Clifford, el conde de Cumberland. Yo los toqué por encima. Yo voy a hacer un episodio, se los prometo, adicional solamente de estos dos ataques, dando más información, por dónde entraron, quiénes eran, cómo fue que ganaron o no ganaron, cuánto tiempo estuvieron, de dónde venían, por qué decidieron llegar a Puerto Rico. Todas esas preguntas las voy a tocar en un episodio adicional. Eso no lo voy a tocar en el día de hoy. Ahora bien, lo que sí voy a decir es que esos ataques, sobre todo el de Francis Drake, se va a dar en el medio de lo que se conoce como la guerra anglo-española, o sea, una guerra entre Inglaterra y España, una guerra por el dominio marítimo, del comercio, bueno, un montón de cosas. Esos ataques, no es que ellos decidieron allá en España, mira, no estamos de lo más bien, estamos en paz todo el mundo, vamos a ir a atacar a Puerto Rico y a buscarnos una guerra. No. Esos ataques, sobre todo el de Francis Drake, son parte de un ataque mayor, de una guerra mayor que se estaba dando entre Inglaterra y España, y es Francis Drake que le va a proponer a la reina de Inglaterra en ese momento decirle, ¿saben qué? ¿Sabe qué?
vamos a atacar a Puerto Rico, vamos para el Caribe, a aguantar, a afectar negativamente esos procesos o ese comercio en Puerto Rico, porque de alguna manera u otra tenemos que darle un traspié o de alguna manera u otra tenemos que afectar la economía de España si queremos ganar esta guerra. Así que esos ataques no es porque ellos estaban de lo más bien y decidieron atacar a Puerto Rico, no. Eso era parte de una campaña mayor. De hecho, dentro de la guerra anglo-española, ese ataque de Puerto Rico se le conoce como la batalla de Puerto Rico, porque fue una de las muchas batallas que hubo, y de eso pueden buscar información en internet, en YouTube y en muchos otros sitios. Yo voy a grabar un video y un podcast adicional eventualmente sobre eso. Ahora, digo esto porque ya vamos viendo que España estaba metido en muchos problemas, en muchos conflictos, y estaba tratando de echar hacia adelante una empresa de conquista, una empresa de economía en América, no solamente luchando en América con los problemas que tenía en América, sino mantenía problemas en Europa con potencias como Inglaterra y demás. En Puerto Rico, una vez hay el cambio, una vez se da el cambio de la industria minera, como dije, va a entrar en el panorama lo que es la industria agropecuaria. Y Puerto Rico se va a dividir como en diferentes unidades agrarias. O sea, van a haber diferentes unidades agrarias en la isla de Puerto Rico. La primera de esas unidades es la que conocemos como una estancia. Una estancia es una finca de cultivo. Y normalmente estaban cerca de los pueblos. Una finca de cultivo donde se cultivaban, valga la redundancia, productos menores y hasta mayores. Eventualmente va a llegar la caña, y la caña es la que se va a colocar como primordial. Vamos a llegar a eso ya mismo. Pero empiezan a darse ese cultivo, esa idea que usted ve hoy día de que todo el mundo tiene un huerto, de que todo el mundo tiene un espacio para sembrar, de que hay mucha gente que tiene fincas, incluso grandes extensiones de terreno sembradas, viene desde ese tiempo, porque ahí es que las estancias se ponen, como diríamos, de moda, o son el resuelve ante una economía que ya no podía depender de la minería. También están los hatos. Los hatos son fincas de ganado, fincas, pero en vez de cultivarla es para tener ganado. Y eso usted lo puede ver hoy día si usted se monta en un carro, está en la isla de Puerto Rico, sobre todo en la parte norte de Puerto Rico, los pueblos como Atillo y todos estos pueblos del norte todavía tienen economías de bastantes hatos, y usted puede ver extensiones de terreno grandísimas con mucho ganado en ellas, ¿ok? Y en tercer lugar, la tercera unidad es lo que conocemos como un ingenio azucarero. Y un ingenio azucarero es una planta, es una extensión de terreno donde hay una planta de procesar caña de azúcar. Y eso tiene trapiches y tiene otros modelos que van a llegar eventualmente para trabajar la caña de azúcar. Pero es un lugar donde se procesa la caña de azúcar para sacar eventualmente el producto del azúcar. Que Puerto Rico va a ser un gran exportador de azúcar. Cuba eventualmente va a ser también un gran exportador de azúcar. De hecho, en el siglo XIX Cuba va a ser básicamente el principal exportador de azúcar de todo el mundo, diría yo, ¿no? Pero son esas tres unidades agrarias. Estancias, eso es cultivo de frutos y vegetales y todo lo que tenga que ver con plantas. Hatos son fincas pero para ganado. Ingenios azucareros tiene que ver con lugares donde se procesaba la caña de azúcar. Y antes de hablar de este tipo de economía o de actividad de agricultura y de actividad económica a grandes rasgos, quiero hablar de algo bien específico que va a empezar a surgir en este tiempo y se va a mantener básicamente hasta nuestros días. Y es la famosa economía o agricultura de subsistencia. Cuando usted escuche ese término, agricultura de subsistencia, cultivo de subsistencias, tiene que ver con que la gente sembraba lo que se iba a comer. Va a surgir o va a darse en Puerto Rico lo que yo he dicho muchas veces como un abandono de parte de España. España no va a enviar frutos, no va a enviar bienes. Hay registros históricos de que pasan años sin que llegue un barco de España a Puerto Rico a traer cualquier cosa. Así que el que vivía aquí tenía que aprender a sobrevivir, tenía que buscar cómo sobrevivir, y de ahí viene la economía de subsistencia. O sea, yo siembro lo necesario para yo poder recibir. ¿Qué pasa? En ese aspecto, esas economías de subsistencia van a dar paso a estancias mayores, a estancias que permiten hacer siembras mayores y las cuales sí se van a poder exportar. No solamente a España, recuerden que estamos en un momento donde el contrabando era la ley del día. Tú montabas productos a través del contrabando en barcos que llegaban a puertos ilegales y los enviabas, y aquí no ha pasado nada. Ahora, de esas tres economías que yo hablé, haciendas, los hatos y los ingenios de azúcar, a principios del siglo XVI, una de esas tres va a tener mayor
importancia, una preponderancia, ¿no? Y es la caña de azúcar. Por eso es que en Puerto Rico hay varios ciclos del azúcar. El primero se monta en este espacio y vuelvo a repetir los trabajos excelentísimos de mi amigo, colega, el doctor Javier Alemán. Los puedes conseguir en internet, pones Javier Alemán, él está en Facebook también, que toca el azúcar en Puerto Rico en el siglo XIX y siglo XX, pero en sus libros él siempre hace mención a estos procesos iniciales del azúcar. Y es muy importante saber que el azúcar en Puerto Rico no es un asunto del siglo XIX, no es un asunto del siglo XX, ni siquiera del siglo XVIII. Comenzó desde el siglo XVI, finales, XVII, inicios. O sea, es un asunto de muchos años. La industria favorecida va a ser la caña de azúcar, como ya dije. Y obviamente hay lo que podríamos llamar dos tipos de ingenio, dos tipos de forma de trabajar ese azúcar. Se conoce como ingenio de sangre, es el nombre que se le conoce a las que usaban animales y esclavos. Esa industria, esos ingenios funcionaban utilizando fuerza animal o utilizando fuerza de esclavos. O sea, son los que se conocen como los ingenios de la sangre. En el siglo XVI, sobre todo después de la mitad del siglo XVI, comienzan a llegar a Puerto Rico, bien pocos realmente, van a llegar más en el siglo XVII, pero comienzan a llegar ingenios o ideas de ingenios hidráulicos. Ingenios que no utilizaban la fuerza animal, no utilizaban la fuerza esclava, utilizaban agua para funcionar. Y esos ingenios hidráulicos van a tener mayor peso o van a ser mayormente utilizados a partir del siglo XVII en Puerto Rico, o sea, desde el 1600 en adelante. O sea que en el 1610 es el año que se utiliza como base para decir que comienza ese primer ciclo azucarero en la isla. Y hay dos formas básicamente de producir azúcar. Usted tiene un ingenio o usted tiene un trapiche. Y hay una diferencia entre lo que es un ingenio y lo que es un trapiche. Miren, cuando usted diga la palabra ingenio, son máquinas que son movidas por agua. Es lo hidráulico, lo que le hablé ahorita. Esta gente producía cerca de 150,000 libras de azúcar al año. Los trapiches, que funcionaban con fuerza animal, o en todo caso con fuerza de los esclavos también, producían la mitad, 75,000 libras al año. ¿Cuál usted cree que era el negocio perfecto? Claro, era más caro montar un ingenio hidráulico, pero sacaba más dinero. Así que eventualmente esa industria va a seguir subiendo, va a seguir escalando, va a seguir creciendo, aunque eventualmente va a llegar a un límite y va a decaer. Por eso son ciclos, ¿verdad? En Puerto Rico. Fue un proceso lento. No fue un proceso rápido, no fue un proceso que en 20 años ya teníamos aquí montado una industria azucarera. No teníamos montado una industria azucarera en 20 años. Y hay varias razones por las que ese proceso va a ser lento. Yo voy a enumerar algunas aquí, no las voy a decir todas. La primera de ellas es las tasas altísimas de impuestos que se ponían o que se establecían para el producto. O sea, el producto del azúcar tenía un impuesto bien alto. Y ese impuesto, obviamente, bloqueaba el flujo económico del producto a nivel de exportaciones, ¿no? También los altos costos de la mano de obra esclava. O sea, tener un esclavo costaba mucho. Yo quiero detenerme aquí un momento porque el tema de la esclavitud es un tema que a veces lo tocamos desde un parámetro muy emocional y muy romántico. Yo sé que estuvo mal, pero gente, la esclavitud era una actividad económica también, era un comercio, y tener esclavos no era barato. O sea, perder un esclavo era perder literalmente un gran capital, una gran parte o una buena parte del capital comercial, ¿no? Así que la mano de obra, los altos costos de mano de obra esclava también eran un freno para esa economía agropecuaria, sobre todo para la economía del ingenio de azúcar. El contrabando con países extranjeros, o sea, no todo era comercio legal, no todo era comercio que pagaba sus tributos y sus impuestos. Había mucho contrabando y Puerto Rico no era el único país, habían otros países que también estaban metidos en el contrabando. Y eso hacía que esta economía no creciera de forma legal, o sea, no crecía como debió haber crecido. Había violencia con los esclavos mismos, los taínos que quedaban, los rebeldes, se quemaban los ingenios, se quemaban los terrenos, o sea, había mucha pérdida. Pero hay dos razones más que quiero hablar, que eso para mí son las más importantes, que tienen que ver con el atraso o con el lento crecimiento que va eventualmente a convertirse en el cierre de esta industria en su primer ciclo. La primera de ellas tiene que ver con el atraso tecnológico. Estamos hablando del año 1600.
Eventualmente llegaremos al final del 1600. Ya en el mundo europeo se estaba dando esa revolución científica. Estaban llegando nuevas maneras de hacer las cosas de una forma más viable, más tecnológica, digámoslo así entre comillas. Pero España no accedía a ese tipo de adelanto y lo enviaba a las Antillas o al Caribe. O sea, mientras en otros lugares estaban haciendo diferentes tipos de cultivo con adelantos tecnológicos mucho más funcionales, en el Caribe seguía el trapiche de agua o el trapiche impulsado por mano de obra esclava o por animales. Y número 2, la ausencia de un mercado libre. Y me quiero detener aquí porque eventualmente llegaremos al problema del mercantilismo en España. España, si algo tuvo con sus posesiones en América durante todos los siglos, casi hasta el siglo XIX, fue que vino a cambiar un poco, es que controlaba totalmente su actividad económica, su actividad mercantil. Sí hubo momentos en que soltó un poco, eso lo vamos a ver, sobre todo cuando lleguen otros reyes a España, que no van a ser reyes españoles, sino van a ser de origen francés. Pero la realidad es que el mercado estaba cerrado. O sea, España controlaba cada cosa que tenía que ver con el mercado. Usted producía valga la redundancia, usted hacía un producto y quería mercadearlo, usted tenía que pedirle permiso a España, España tenía que asegurarlo, España iba a poner la tasa de interés, España lo iba a sacar de Puerto Rico y España lo iba a vender. O sea, todo era controlado por el mercantilismo español. No había un mercado libre. Puerto Rico no podía comercializar o no podía hacer comercio o no podía negociar con otras naciones. Es bien cómico porque estamos en el siglo XXI, año 2020, y todavía Puerto Rico está atado, en este caso con los Estados Unidos, a unos parámetros y a un proceso jurídico que le obliga a comercializar o a hacer negocios en su inmensa mayoría solamente a través de Estados Unidos. O sea que eso se ha mantenido en muchas cosas. Pues estamos en el 1600 y España no quiere soltar prenda en cuanto a cómo se maneja el mercado en las Antillas. Esto muchos expertos lo han estudiado y han dicho que si España hubiese soltado un poco más la cuestión del control del mercado, quizás hubiesen logrado abarcar más y mayores riquezas, porque entonces podían sacar capital. Si Puerto Rico desde aquí mismo vendía, por ejemplo, a países como Venezuela, a lo que va a ser a lo que va a ser Colombia, o exportaba a otras partes del mundo. O sea, y que lo hiciera desde aquí mismo, no tuviese que mantenerse bajo los parámetros de España, sobre todo porque una de esas condiciones era que tenías que negociar solamente con España o con los aliados de España. Si España tenía una trifulca con alguien en Europa y para el 1600 España tenía trifulca con básicamente todo el mundo, tú no podías negociar con ese tipo de país, ni con ese tipo de país, ni con sus colonias o sus posesiones que tuviesen en América, por ejemplo. Ese tipo de limitación va a ser fulminante para esa industria azucarera y eventualmente va a conseguir que se cierre esa industria azucarera en ese primer ciclo, aunque se va a retomar, como ya he dicho, en ciclos posteriores. Eso es importante saberlo, porque no fue que de repente de la noche a la mañana la gente quiso dejar de trabajar o algo así. No. Es que realmente había muchos frenos para la industria azucarera, o hubo muchos frenos para la industria azucarera, muchos de ellos fenómenos que se daban en el Caribe, muchos de ellos fenómenos que arrancaban en España y eran cosas que tenían que ver con España y sus rivales, que también trastocaban o afectaban los procesos acá en el Caribe y sobre todo lo que nos interesa a nosotros en Puerto Rico. Así que esa industria azucarera va a tener un auge, pero eventualmente va a decaer. Otra de las industrias que va a tener el auge son los hatos ganaderos. Como ya he dicho, si usted se monta en Puerto Rico, sobre todo en el área norte, aunque en el área este también, hay mucha industria del ganado. En el siglo XVII, comenzando el siglo XVII, se estima que en Puerto Rico habían 100.000 cabezas de ganado vacuno, o sea, 100.000 vacas en Puerto Rico. Habían más vacas que personas. O sea que esta industria, que requiere de extenso territorio, de que requiere de extensa plantación, por lo menos de grama o de hierbas, porque eso es lo que comen las vacas, se va a empezar a multiplicar en Puerto Rico. Y recuerden, Puerto Rico era una isla que no estaba sobrepoblada, no había mucha población. En el 1530 habían 3.000 personas. Hay censos más adelante en los que van aumentando, pero no es una población exagerada. Y en un sitio donde tú tienes poca gente, pero tienes mucho terreno, y sobre todo cuando tú vas a la geografía de Puerto Rico, y los invito a que vayan a buscar el video donde yo hablo de la geografía de Puerto Rico en el YouTube,
buscan Profesor León, Geografía de Puerto Rico, le va a salir. Aquí había territorio de más. O sea, tú soltabas 4 cabezas de ganado, tenían donde comer, tenían cómo reproducirse y eventualmente ibas a tener 8, 16, 22, 32, 100. Todas ellas comiendo, todas ellas pastando, todas ellas dándote productos como leche de vaca, dándote productos como carne, dándote productos como cuero. Es una industria que se va a multiplicar mucho. Y es la industria que yo diría que todavía al día de hoy tenemos y mantenemos todavía desde ese momento sin que haya caído en desuso. Hubo unos momentos en que hay otras industrias que van a llegar, pero la industria del ganado siempre se ha mantenido. Es una industria bastante, yo diría, tradicional. ¿Y por qué es importante saber de estas 3 instituciones o de estas 3 economías o empresas de economía, como la estancia, como dije, como los Atos y el ingenio de azúcar? Porque Puerto Rico va de cara al siglo XVII, como les dije, los años 1600, sobre todo la segunda mitad de ese siglo XVII. ¿Qué va a encontrar Puerto Rico en el siglo XVII? Ataque de los holandeses. Una persona que se llamaba Balduino Enrico, vamos a hablar muchísimo de él aquí, porque cuando yo doy clases de historia, ese es el ataque que a mí más me gusta explicar. Puerto Rico va a entrar en lo que se llama la era de los Atos, los caballeros y los contrabandistas, para que ustedes vean cómo se manejaba el contrabando en Puerto Rico y qué tanto dinero podía llegar a acaparar una persona con el comercio del contrabando. ¿Okay? Hubo gente que con este comercio se volvieron lo que llamaríamos hoy millonarios, y hubo gente que hasta le prestaba dinero al gobierno, porque el gobierno no tenía tanto dinero como ellos, gente o entidades privadas. Vamos a hablar de lo que va a ser también la decadencia española. Yo sé que los que están viendo este video en YouTube no pueden ver muy bien esos libros que están allá arriba, pero dentro de esos libros, el tercero, que habla de Felipe II, es el libro que comienza a explicar esa decadencia española, porque la corona española va a empezar a decaer frente a otras potencias que se estaban levantando, sobre todo por muchos problemas que tuvo de administración, por muchos problemas que tuvo de militares, o sea, bélicos, conflictos bélicos, y va a comenzar lo que se conoce como la decadencia española. Y esa decadencia española, que va a estar también involucrada con el asunto de la guerra de sucesión, eso lo vamos a hablar eventualmente en el próximo episodio, cómo España se va a una crisis porque no hay heredero, entonces cómo entran los Borbones eventualmente, y cómo es el cambio de gobierno, porque los franceses no piensan igual que los españoles. Todo eso se va a dar allá mientras Puerto Rico sigue sobreviviendo. Toda la decadencia española se va a dar mientras Puerto Rico sigue sobreviviendo. Y se van a comenzar a establecer en Puerto Rico poblados. Pero la gente va a vivir en poblados mientras tiene gente viviendo en el campo. Allá en el campo con su hato ganadero, o allá en el campo con su finca, tranquilo, mientras tiene gente viviendo abajo en lo que se llaman los lugares, los lugares más urbanizados, diría yo, ¿no? Como urbanizaciones, que no son como las urbanizaciones que vemos hoy día, sino que están cerca del área del pueblo, cerca de la iglesia. Y ahí vamos a empezar a distinguir esa vida de la ciudad con la vida del campo. Es desde ese siglo XVII donde se va a empezar en Puerto Rico a ver, en Puerto Rico la distinción entre la ciudad y el campo, sobre todo porque a partir de ese momento se va a comenzar con el proceso que eventualmente se va a llamar la fundación de los pueblos. Recuerden, ya teníamos 2 poblados, San Germán, San Juan y Arecibo se iban formando, pero esto va a explotar exponencialmente y de repente vas a tener años o décadas de años en los que tú fundas 5, 7, 10, 12 pueblos, ¿ok? Aunque eventualmente después se van a unir y quizás se desaparezcan. Pero es bien importante porque eso va a suceder del siglo XVII al siglo XVII al siglo XVIII. Porque en el siglo XVIII, cuando entremos al 1700, entonces vamos a vivir otra realidad de vida. Por favor, te pido que si te gusta este contenido, te suscribas al canal, prendas la campanita y comentes o le des like. ¿Por qué? Porque el algoritmo de YouTube, si lo estás viendo en YouTube, cuenta las veces que le diste like, prendiste la campanita porque te suscribiste y si comentaste. Y eso ayuda a que este material siga llegando a otras personas que a lo mejor les gusta este contenido tanto como a ti o quizás más que a ti. Y en Spotify, si te uniste a Spotify o a Anchor o a Google Podcast por Agnesio, AGN, Agnesio Podcast, también le puedes dar seguir, puedes compartirlo con tus compañeros porque vamos a seguir hablando de la historia de Puerto Rico. Es un tema que a mucha gente le interesa. Que tengan un feliz año nuevo, feliz 2021. Sé que en todas partes del mundo estamos viviendo un proceso difícil. También sé que vamos a salir de esta. La misma historia nos enseña que hemos pasado procesos hasta peores y hemos salido de ellos. Así que voy a ustedes, muchas bendiciones, mucha salud. Se me cuidan, un abrazo.